Hola, muy buenas tardes. Bueno, acá estamos nuevamente, un nuevo vivo compartiendo una charla. En este caso, Natalia Yero, mi hermana. Así que voy a esperar que se vayan conectando. Vamos a ir esperando que se conecten, que se conecte Natalia también para comenzar la charla. Bueno, como les decía, y como publiqué, como lo di a conocer, la charla va a tener, tiene que ver con el deporte, ya que Natalia es triatleta, amateur, y ahora vamos a comentar también por qué se originó esta charla, cómo fue que se originó, para qué fue sucediendo. Bueno, ella va a contar más específicamente el tema del deporte, obviamente lo tiene ella. A ver, Nati, bueno, a ver, ahí va la invitación. Ahora sí. Va. Bueno, a ver. Hola Nati. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, ahí estaba comentando, charlando un poquito sobre lo que se va a tratar la charla, que bueno, ya estaba anunciada, que tiene que ver con el deporte. Y bueno, le aviso también que la charla después va a ser subida a YouTube, porque hay gente que a lo mejor no tiene cuenta en Instagram y estaban comentando en Facebook que se la iban a perder. Va a ser descargada en YouTube y en Facebook también. Así que todos los que no tengan cuenta o no tengan posibilidad de verla en estos momentos, la van a ver después. Así que, bueno, Nati, tuviste una semana así movidita con charlas en Zoom. Ayer te escuché en la radio de Bariloche también por el Sí, tema de esta campaña de concientización sobre el cáncer. sí, sí. Me llamaron de una fundación donde colabora un amigo, la Fundación FESIC, que también trabaja con la Casa Museo Bernardo Hussein, y Ujú. me invitó para charlar sobre el cáncer de mama que yo tuve me lo detectaron en el 2012. Y Sí, bueno, conté un poco de cómo había transitado yo la enfermedad y cómo fue mi carrera bueno, deportiva y bueno, y en conjunción cómo se había dado todo eso. Así que hicimos una charla compartiendo un poco con otras personas que también habían tenido esta situación. Así que estuvo buena sí. porque está buena siempre Sí, yo hacer. escuchaba a uno de los médicos, creo que fue el primero que habló. No sé si no llegué a escuchar si el primero que habló era médico, el que Sí, manejaba la charla. sí, También médico. Bueno, a él un no. especialista en Ah, cáncer, después un ajá, deportólogo y después la charla mía y después cantó un coro de gente sí, eh, que había también estado en tratamiento. que está Así que acá bueno, eso. de los médicos, ¿no? Puede ser, que vi, ¿Cómo? del médico, que está a cargo de uno de los médicos que habló, el coro, Sí, puede sí, ser. sí, el primero, Ah, sí. sí, sí. Ah, sí, lo estuve viendo. Así que, bueno, antes de empezar, porque bueno, obviamente hay muchas personas que te conocen y otras que te van a ir conociendo ahora a través de la charla. Bueno, antes de entrar, pues, de ingresar en lo que te sucedió y el tema del cáncer y todo eso, contá brevemente la historia de cómo te fuiste vos conectando con el deporte, porque a veces está la idea de que, bueno, fue gente que se dedicó siempre al deporte desde chico. Entonces, contá brevemente cómo fue el tema de que vos conectaste y empezaste a hacer deporte y qué haces. Yo en la secundaria no hice mucho deporte, en realidad hice el deporte de lo que era la carrera secundaria, que son deportes de grupo y de equipo y de habilidad, y no estaba muy interesada en eso. De chica había hecho algo de básquet, pero no era lo mío. No era mala en el deporte, pero tampoco era algo que me llamara demasiado la atención. Y cuando empecé a estudiar en la universidad, quise buscar algo que me sacara un poco del tema del estrés universitario, porque algo que tengo yo es que soy una persona bastante nerviosa
y ansiosa y como que las responsabilidades me estresan porque quiero cumplirlas a rajatabla, cosa que, y tener todo controlado, cosa que no se puede al 100%. Y bueno, y el deporte, por un lado, me relajaba. Yo pensaba que era algo que me iba a relajar y a sacar un poco de ese ambiente exigente. Y entonces empecé con el ciclismo porque, bueno, porque papá hacía ciclismo y era un deporte que capaz que yo podía empezar a hacer. Había visto una chica que entrenaba una vez pasando por ahí por la ruta y me pareció como que era algo que podía llegar a hacer yo. Empecé a probar con el Mm. ciclismo, me gustó. Y después conocí gente en el ciclismo que hacía también triatlón y entonces me contó más o menos de qué se trataba y me recomendaron. Yo dije, y yo nunca nadé ni corrí, así que no sé si lo voy a poder hacer porque me parecía como algo más complejo, pero ellos me dijeron, bueno, es una cuestión de empezar como todo. Hay gente que ha empezado de mucho más grande. Y empecé con la parte de a pie, corriendo lo que podía. Corrí una carrera para ver si me sentía bien, para terminarla, vi que la podía terminar. Lo mismo con el tema de la natación. Natación fue la que más me costó, porque la natación es bastante técnica. Y Claro. pasé todo un verano tratando de ver cómo podía cruzar una pileta. Y, y bueno, nada, o sea, empecé con eso. Después, ¿Cuántos años tenías, Nati, cuando, yo ya ni me acuerdo, cuántos años tenía cuando eh, arrancaste con... creo que 19 por ahí. Y cuando empecé Ah, con el mira, pensé que ciclismo, era... Ajá, sí, 19 me parece por ahí, y después le fui agregando las demás cosas. En el claro. 98 fui a competir a Federación en Entre Ríos y pinché y no pude terminar. Esa fue la primera carrera que Mm. fui, que me mandé sola. Y después fui a La Paz, a Entre Ríos, y ahí sí pude terminar la carrera y ahí conocí al grupo de entrenamiento con el que después fui parte y Sí. ahí empezamos a hacer algo más organizado. Pero en realidad la primera carrera que hice, la hice con las cosas que fui aprendiendo yo del libro que me había prestado Andrea, nuestra hermana, Está bien. y más o menos con eso fui armando un plan de entrenamiento y bueno, y ahí ya traté Ahí de fuiste hacer sola, algo. porque no has sido Sí, sola ahí esa, fui ¿no? sola. Y ahí en la carrera conocí a este grupo de entrenamiento y ahí me uní con ellos. Así Claro. Y y bueno, y este después de ahí sí. que vos ¿Eh? tenés, que decís que sos muy exigente, obviamente, bueno, yo te conozco, eh, pero eso lo volcaste, ¿te pasó cuando vos empezaste a hacer deporte también? ¿Te encontraste con esa exigencia en el deporte o es otra cosa ahí? No, en el deporte empecé sin expectativas y o sea, no me puse ningún objetivo. Es más, la competencia no era algo que me interesaba. Me interesaba más este tema de lo social y de hacer algo de entrenamiento que me ayudara también a desarrollar un poco el físico, que yo era demasiado flaca también, entonces quería algo que me ayudara a hacer algo, o sea, como a formarme un poco más atlética, nada más. Era eso lo que Claro, buscaba, no buscaba el tema de la competencia. La competencia fue algo como para decir, bueno, hago todo este entrenamiento y veo si lo puedo terminar, nada más. Después, a medida que fue haciendo las competencias, fui capaz que, no sé, accediendo a algún podio, pero fue algo como que se me fue dando y no era algo que buscaba, ¿no? Nunca busqué ni lo una buscabas. clasificación ni nada. Y tampoco es algo que me obsesione ahora porque he clasificado a mundiales y nunca fui a ningún mundial por una cuestión económica y porque tampoco es el objetivo principal para mí. Claro, En realidad siempre el tema era tratar de hacer algo o sea, que me generara algo para mí. O sea, este tema claro. de poder sacarme o el estrés o generar Sí, vínculos. manejar la exigencia esa Sí, también, claro. y este tema de desarrollar la parte atlética. Después me fui Claro. encontrando con el otro. En un momento sí empecé a hacer lo mismo que hacía con el estudio, lo empecé a hacer con el deporte y ahí medio Ah, que me frené porque vi como que estaba llevando el estrés que tenía en la carrera, lo estaba llevando al tema deportivo y ahí es como que dije, bueno, no era la idea esta. Entonces claro. traté como de descomprimirlo. Igual haciéndolo a mi ritmo, vi que los logros también eran buenos. Entonces, y como tampoco yo siempre me considero amateur
y trato de mantenerlo a ese nivel. eh, yo lo que quise es nunca llevarlo a un extremo, que no me ocupe el cien por claro, ciento del día esto, porque si, claro, si lo voy claro. a hacer de forma profesional, bueno, ahí ya tiene que tener otra exigencia, y no era la idea. Claro, es diferente la preparación. ¿Y cómo Mm. fue que vos te fuiste enganchando y cada vez haciendo más? ¿Cómo fue que te atrapó y esa pasión por el triatlón? Bueno, después cuando vos te vas poniendo objetivos, porque te vas poniendo objetivos siempre acorde al nivel, ¿no? Vos te vas poniendo algún objetivo y decís, bueno, que quiero hacer, no sé, 10 kilómetros y me pongo un tiempo determinado, ¿no? Y bueno, y eso te va haciendo que armes un plan y que ese plan lo tengas que cumplir para llegar a ese tiempo y todo eso es una planificación bien específica que si querés, o sea, si te estás planteando algo así, tenés que cumplirlo de una manera determinada, porque si lo vas a hacer a Claro, media, no tiene ningún sentido plantearte un objetivo específico. O sea, claro, ir a terminar una carrera, sí, la podés ir a terminar y la haces en forma recreativa, no hay ningún problema, pero si te vas a plantear algo específico, sí tienes que hacer un plan que en días determinados, de maneras determinadas, con recuperaciones determinadas. Entonces, todo eso hace que vos estés como abocado y cumpliendo con una estructura. claro, Eso, bueno, y eso está bueno porque también uno va viendo que se plantea un objetivo y lo puede cumplir y a veces lo cumple más de lo que pensaba. Entonces, sí, después, por ejemplo, a mí me gusta mucho, no sé, plantearme mejorar la técnica en alguna disciplina. Yo empecé con técnica cero. O sea, lo más técnico que empecé es el tema del ciclismo porque papá me enseñó siempre la técnica y todos los que entrenaban con sí, papá, lo que más era gente cercano. grande, era gente que sabía de técnica y el ciclismo lo aprendí con una base técnica. Pero correr Claro, y nadar, no. Entonces, la técnica la tuve que añadir después. Y bueno, hay mucha gente que fui conociendo que con el paso del tiempo me fue enseñando técnica que obviamente la técnica la mejoras todo el tiempo. Bueno, eso a mí me encanta porque es algo que nunca dejas de aprender. Entonces también es claro, algo es como también trabajar parte de la cabeza con eso y trasladarla al cuerpo. sí, Y a pesar de, no sé, de haber pasado capaz que los 40 años, hay cosas que todavía sigo mejorando de técnica y mejorando de resistencia. Entonces, claro, esas son cosas que están buenas porque siempre como que te mantienen entretenido también. claro. Son Bueno, como a desafíos mí me nuevos. pasó, pero aparte porque obviamente te tiene que gustar, porque yo también corrí en un momento, me quise probar, porque nunca lo veía por mí, la verdad que no era algo que me llamara tanto la atención, eh, pero nunca lo había probado, tampoco. Entonces fue como un desafío, sí vi lo mental cómo juega y cómo o a uno lo condiciona o te sirve para conocerte. En mi caso, bueno, la carrera esa que llegué a hacer de 10 kilómetros, que jamás pude imaginarme de correr 10 kilómetros y llegar Mm. y llegar re bien y con resto, yo nunca pensé eso. Sí veía, por ejemplo, que los días, no me acuerdo cómo se llama el nombre, cuando hacen esos trabajos cortos de tipo de pique, Ah, que hacen de pasado. velocidad, las pasadas, bueno, eso por ejemplo me encantaba y el día que iban y decían que había de eso, yo iba recontenta. Ahora cuando iba y me decían, bueno, hoy 8 kilómetros, listo, ya arrancaba mal, porque ya era la distancia. Sí veía que, por ejemplo, el hecho de estar en grupo, que decís vos lo social, me ayudaba mucho, porque no tenía la cabeza puesto, porque si no yo me programaba por la distancia y ya me pesaba a saber que tenía que cumplir con semejante Sí, cosa. ahora hay mucha gente que está con el tema de los grupos bueno, ahora se le dice running, Mm, con todos estos grupos y a veces yo hablo con la gente, que capaz que algunos vienen a correr carreras acá de aventura, que no son las carreras que corro yo, pero a veces hablo con ellos por una cuestión de que coincidimos en algún lado y muchos lo que hacen es ir a los grupos estos más que por el deporte en sí, que sí lo hacen, porque está bueno, lo hacen en forma más recreativa quizás, claro, pero por una cuestión de tener un grupo de pertenencia, y hay gente que, por ejemplo, ya, no sé, gente capaz también, más de 40, más de 50, más de 60 incluso, y que no tienen ningún grupo de pertenencia, y que tampoco son gente que le gusta salir de noche. Entonces, necesitan claro. capaz que otro tipo de vínculo. Y se han creado este tipo de grupos que lo que hacen es coordinar capaz que alguna carrera, ponen algún objetivo de una carrera y un viaje.
Entonces van todos a esa carrera, a ese viaje, y la pasan bárbaro porque es un ambiente distinto al de otros ambientes, Sí, ¿no? De, capaz que más de salida y eso. sí, Y bueno, y encuentran como otra motivación, que está bueno también. O sea, porque la idea es también eso, tratar de combinar un poco todo. En sí, el deporte amateur estamos hablando, ¿no? Porque cuando estamos hablando en el deporte profesional, ahí ya estamos hablando de sí, ya es otra. otra cosa, Sí, claro, sí, ahí sí, ya ya el el objetivo manejo, está planteado en puntualmente en lo deportivo y todo se apunta para ese lado. sí. Pero sí, el tema mental, sí, yo recuerdo que fue como un desafío para mí. Primero Mm. por hacer, me di la oportunidad de hacer algo que no conocía, para Ujú. directamente ahí sí conocer, sí es lo que me gusta, no lo que me gusta, porque a veces sí, yo tengo esa cosa de que no me gusta y no lo conozco. Entonces, como fue pasar esa barrera, por el otro lado, lograrlo cuando uno piensa que a lo mejor y ya de entrada decir, no lo voy a hacer, no voy a llegar, no voy a lograr. Y hasta he corrido algunas carreras cortitas que no he entrenado nada y fui y las hice. Sí, y después Y el lo tema social, es, sí, en la cuestión de deporte, yo probé, por ejemplo, esto y a mí me gustó. O claro, sea, lo probé por otro lado, ni siquiera conocía lo que era el ciclismo, ni el pedestrismo, ni la natación, ni nada. Y empecé haciéndolo y lo fui incorporando y a mí me encantó. O sea, me gusta, sí, a mí me gusta mucho el deporte individual porque es algo que yo sé que tengo que confiar en mí misma y yo considero que soy una persona confiable para mí. Entonces me planteo algo y lo hago. En los deportes de equipo tengo que delegar demasiado y en mi caso, por mi característica personal, no me van tantos ese tipo de deportes. claro. El tema de la habilidad tampoco, o sea, las reacciones rápidas y demás, tampoco. Entonces, yo, ¿Y qué te natural, pasa vos, por ejemplo, cuando, porque sí has hecho competencias y estuviste con grupos y todo eso? ¿Qué te pasa a vos cuando, por ejemplo, vas con un grupo que vos ya sabés que llegas a algo que podés cumplir y cuando estás con los demás, qué te pasa cuando estás compitiendo así en grupo? no, en competencia yo no me fijo mucho en los demás. No soy muy competitiva a pesar de hacer mucha competencia. Yo me Ajá, fijo, me planteo los objetivos en forma más personal y después quizás en la competencia me incentivo un poquito más porque tengo a alguien para correr y algo, pero no es, tampoco ni me frustro ni me parece como que nada, como que es algo que tengo que ir a combatir con alguien. No me lo tomo de esa manera. claro, He tenido claro, carreras muy buenas en las que no he ganado y he tenido carreras muy malas y capaz que salí primera porque justo, no sé, los que competían no estaban en su mejor forma o vaya a saber qué, o no habían venido los mejores. Entonces es muy relativo eso. No me lo planteo de esa manera. O sea, planteo capaz que decir, bueno, a ver, quiero bajar este tiempo. Y si justo bajo ese tiempo y encima para colmo me alcanza como para ganar, bueno, buenísimo. Pero en mi caso yo no me lo planteo así. No, la competencia está buena, a mí me parece que está buena porque como que en una carrera vos te incentivas con el otro que tenés adelante y te hace correr más rápido que si lo hiciera sola, claro, eso es verdad. Pero no claro. es algo que me frustre ni nada, porque incluso he ido a correr carreras afuera donde hay más gente y no he salido primera ni nada y me han salido carreras bárbaras y yo he vuelto contentísima y quizás ni haga podio. O sea que no, Claro. en mi caso no pasa por ese lado. Y por ejemplo, lo mental, porque obviamente tiene mucho que ver en cuanto a la voluntad, bueno, yo en mi caso sí fui, probé, pero por ejemplo se reían porque me decían, si hay viento no querés salir, si hay mucho viento no te gusta correr, si no me acuerdo qué pasa, digo, porque realmente no es, lo hacía así, sabía que me hacía re bien y me sentía re bien, pero no sentía que era lo mío. Entonces ahí uno, si es lo suyo, sale con viento, yo sé que salen con no sé cuánto grado de Bueno, calor, de también es frío. eso. Si vas a hacer un deporte, trata de hacer algo que te guste, no que sea un sacrificio. O Claro, sea, claro. es sacrificio para mí. Yo recién vengo de correr ahora y tuve que Ajá, hacer unos cambios de ritmo, un kilómetro, qué sé yo, y me maté capaz y lo sufro, no es que no lo sufro, pero me gusta también. O sea, tiene claro, claro, ese balance. Si fuese claro, solo sacrificio y odiara esto que estoy haciendo, no tiene ningún sentido. O sea, claro, la no, idea no te es sirve. disfrutar también esto, como dice Oscar Galíndez.
Dice, disfrutar el sufrimiento, dice él. Vos vas a hacer una carrera y decís, hay carreras que yo he terminado y digo, no la hago nunca más. Y ahí hago un paso y digo, bueno, el año que viene cuando corra, y entonces decís, o sea, como claro, que al final, claro. viste, parece que te moriste y que no querés saber nada más y después enseguida, viste, decís, o sea, como que le tomás la satisfacción a eso. Pero eso es porque te gusta. Pero si vas a, Claro. hay gente que no le gusta, entonces tiene que salir a correr y no le gusta salir a correr. Bueno, entonces tendrá que hacer algo, otra cosa aeróbica, capaz. Digo Claro, aeróbico por si le claro. recomendaron algo Sí, aeróbico. sí, otra cosa, claro, sí, sí, Entonces, más pero vale. Sí, cada uno hacerla con tiene que una encontrar. disciplina, ¿no? O sea, decir, bueno, si la idea es hacer algo aeróbico, vas a hacer algo, no sé, tipo danza o bailar o algo, bueno, hacerlo de una manera que sea organizada y que realmente te rinda en forma aeróbica. Hacerlo seriamente, eso es lo que Claro, digo, como claro. planificadamente. Pero no Sí, sí, necesariamente tiene que ser teniendo. algo que a mí me gusta correr, o me gusta nadar, o me gusta andar en bicicleta y lo disfruto y me encanta. Ahora, Claro. si a otra persona no le gusta correr, ¿para qué va a salir a correr? Que haga Sí, otra no, cosa, obvio. Sí, ¿sí? eso ya es entrar en sacrificio, claro, sí, sí, Claro, sí, porque más vale. no, tiene que haber un disfrute. Es Obvio. sufrimiento, pero es disfrutar el sufrimiento, es así. Esa es como el Claro. balance, disfrutar el sufrimiento. O sea, yo hago Sí, pasada, sí, porque me muero sí, cuesta. y me ven acá doblada en la ruta, no sé, tratando de buscar aire, pero después yo termino y termino muerta, pero estoy contenta, o sea, me gustó. Claro, Eso es lo que claro, tiene de bueno, esa, ¿no? claro. Y en las carreras, por ejemplo, ¿cómo juega lo mental en una carrera? Porque obviamente has pasado un montón de carreras. Yo recuerdo que esa no estuve, pero sí la primera vez, por ejemplo, que te enfrentaste al mar, que Ah, bueno, tuviste, sí. no pudiste No, competir. a mí me pasó que me agarró miedo y medio que me dio como una especie de tirón, como un calambre, que nunca tengo calambres en realidad, y creo que ni siquiera fue un calambre, fue más mental que otra cosa. Claro, Y dudé un segundo y salí del agua y cuando salí dije, esto no lo tengo que hacer más, o sea, no tengo nunca más que dejarme como que la cabeza me maneje. claro, Entonces me sentí re mal, dije, no, bueno, me abandoné, dije, no, esto no tiene que ser así. O sea, no me puede la cabeza manejar esto. Entonces, a los 15 días me volví a anotar en una carrera que era muy similar a esa donde abandoné, y me volvió a ajá, pasar más o menos algo similar cuando entré al agua. No estaba tan picado el mar como estaba en ese momento, y me pasó algo similar, y dije, bueno, no, o sea, dijiste que no te ibas a acobardar otra vez. Entonces agarré, lo dejé pasar a esa sensación de que, o sea, en el agua pasa lo siguiente, hay mucha gente que siente pánico en el agua. Una es, por ejemplo, sí, si nadás en el mar, tenés que pasar la rompiente y después empezar a nadar bien. Bueno, tenés que tener la tranquilidad de que la rompiente la vas a pasar. Otra es que te pegan claro, patadas y te pegan manotazos y no pasa nada, o sea, te tenés que sacar a la gente de encima y vas nadando. Sabes que te va a pasar eso. claro, La primera vez que te claro, pasa, te asustás. Y entonces como que pensás que te vas a ahogar, que vas a tragar agua, y tragás agua, pero tragás agua y se te pasa, o sea, te acomodás otra vez. claro. Sí, es Eh, aprender a manejar todo es eso. aprender a manejar eso. Ese pánico, ahora ya ni lo siento, pero en su momento tenía como que quebrar ese pánico. Ese pánico, bueno, me volvió a agarrar en esa otra carrera que hice y dijiste que lo ibas a superar, entonces lo pasé, salí en el grupito de atrás de la natación. Se me iban Sí, yendo pero lo los demás completaste. para adelante, no importa, o sea, porque la idea era salir. Entonces Claro, dije, yo estaba segura que lo iba a terminar de la manera que sea y seguí nadando y vi que se me iban y todo, habré salido en el grupo de los últimos y no importa, agarré lo terminé y ahí me quedé tranquilo porque dije, listo, es una cuestión mental. O sea, entonces en las próximas volví a hacer lo mismo hasta que ahora yo sé que eso pasa, lo manejás y cuando sé que hay alguien que es nuevo, le aviso que le va a pasar también. Entonces claro, le digo, claro. trata de que no te agarre el pánico, superalo y seguí para adelante. Y por ejemplo, cuando hacen el escape en la isla Huemul, bueno, que se lo comento a todas las personas, es una carrera importante que se hace en Bariloche, se cruza el lago, el Nahuel Huapi, y después ahí siguen con las otras disciplinas. Yo recuerdo en una que estuve que hacía un frío que se hace en verano, y hacía un frío, pero
nosotros que estábamos esperando no soportábamos el frío y ustedes estaban en el agua, y me acuerdo la cantidad de gente que abandonó. Mm. ¿Te pasó eso? Porque hay que pasar eso, y no fue Sí, una vez sola que les tocó tiempo feo. bueno, el tema fue que a veces pasa acá en enero que nevisca, hace como una especie de invierno y después empieza el verano. Me pasó una vez Sí, viniendo de vacaciones incluso. Y bueno, ese día pasó eso, pasó que neviscó arriba en el Cerro Catedral, que ahí subíamos después con la bici. El agua no era tanto el problema, era una cuestión también más mental. La gente abandonó por una cuestión mental, porque en el agua la claro, temperatura no cambia demasiado. Si está nevista, o sea, la temperatura sigue igual. era fuera del Y agua. claro, entonces yo sabía que el tema del agua iba a ser más una cuestión de cabeza que otra cosa. Y el agua me enganché, me acuerdo, a nadar con la hija de Adriana, que vos la conoces, Sí, y me enganché a nadar con ella y ahí no pasó nada. El tema fue después, en la bicicleta, porque en la bicicleta la subida al Cerro Catedral tampoco pasó nada, pero veníamos todos mojados. claro. De salir de la natación, subimos al Cerro Catedral, arriba en el Cerro Catedral, en el estacionamiento del Cerro Catedral nos tocó nevisca y cuando bajábamos, ahí sí todos veníamos mal porque el viento y la bajada hizo que nos congeláramos, no podíamos ni Sí, siquiera feo, pasar los claro. cambios de la bicicleta. Bueno, ahí ya estaba igual, o sea, era como que ya estaba a la mitad de la carrera, entonces uno ahí dice, que la que venía primera, que era Guara, una chica que nada muy bien, quería abandonar en ese momento. Yo la Sí, alcanzo en la sí, me bicicleta, acuerdo. alcanzo la bicicleta y le digo, ya está, Guara, le digo, ahora hay que bajar y salir a correr. Salir a correr incluso te conviene porque ¿cómo es? Te aumenta la temperatura, así que le digo, es más, ni siquiera la pasé a Guara. Le dije, vamos las Sí, dos juntas para que no abandone, porque ya la claro, carrera medio que se había desvirtuado, porque era tantos abandonos y quedábamos tan pocos sí, sí, me corriendo acuerdo. que la competencia se tornó más una cuestión de darnos aliento para Como seguir. supervivencia, claro. Claro. Sí, Entonces le sí, sí, dije, me bueno, acuerdo, le fue digo, dura, dura. vamos las dos juntas y lleguemos al parque cerrado y sacamos a correr y listo, y la terminamos, y ya está. O sea, hoy Claro. es cuestión de terminarla. Y bueno, y terminó ella también y todo, sufrimos un montón, eso sí, se Sí, sí, me sintió acuerdo, muchísimo recuerdo. el frío. Pero bueno, en ese sentido ahí la terminamos. Hay veces te pasa eso, hay veces que no podés seguir, hay veces que el cuerpo no te da y no podés seguir. Y bueno, ahí tenés Claro. que reconocer que ese día no es el tuyo y que quizás es demasiado para tu cuerpo, ese día te está diciendo que por hoy basta y ahí lo tenés que reconocer. Eso es importante también reconocer lo que te dice el cuerpo, no llevarlo tan al extremo tampoco. O sea, Sí, eso es lo que te iba a decir, porque a lo siempre mejor tenés hay que, gente que se exige y claro, quiere no, seguir siempre tenés y le que, estás bueno, exigiendo. el deporte también tiene eso, el deporte es como también saber escuchar al cuerpo, o sea, el cuerpo siempre te dice abandonar, caminar. Entonces vos siempre lo tenés como que ir manejando mentalmente y decir, no, 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 vos podés darle un poquito más. Y incluso cuando estás entrenando, porque lo que más, o sea, el deporte donde más se construye es en el entrenamiento más que en la carrera. La carrera es como la consecuencia de todo lo que hiciste antes. En el Claro, entrenamiento vos tenés que estar conversando constantemente con tu cuerpo y decirle, tenés que ir un poquito más, vamos un poquito más. O, y si el otro día corriste a 4, a ver, vamos a bajar los 4 minutos. Y entonces vas como conversando y lo va llevando. Y chilla, obviamente, o sea, lo está sacando de su zona de confort. Pero la resistencia, claro. en un momento también hay veces que el cuerpo te dice que se siente mal y que necesita descansar y que ya está como yéndose demasiado bueno, ahí vos Claro, tenés que reconocer, porque justamente el deporte es como una conversación. Entonces vos decís, te llevo hasta donde más puedo, pero reconozco dónde está mi límite. Y en ese claro. punto tenés que agarrar No, y decir, bueno, no, hoy tengo que decir, hoy no es el día y lo tengo que dejar descansar. Y después otro tema que es algo que muchos cometen el error y yo también lo he cometido, es el tema del descanso. Parece como que descansar a uno le da la sensación de que no está entrenando. El descanso es parte del entrenamiento y la recuperación es claro. parte del entrenamiento. Entonces, tenés que también darle mucha bola al tema de la recuperación. Sin recuperación no hay entrenamiento. Eso es Sí, la la base. regeneración, le tenés que dar Si tiempo vos no dejas a tu cuerpo que se claro, regenere, después claro, no va a rendir. Entonces tenés que, siempre en las planificaciones, y acá los entrenadores son muy importantes, porque los que conocen de esto son los entrenadores, saben en qué momento te tienen que exigir y saben en qué momento te tienen que claro, dejar recuperar. A veces cuando uno no claro. sabe y se manda solo
y quiere hacer todo a full, justamente uno de los errores más importantes es ese, que sobreexige al cuerpo y no le da la recuperación. Eso porque uno no estudió para justamente armar Claro, una planificación. Entonces, ahí es donde te mandan los errores. Mm. claro. Y después, bueno, otra de las cosas importantes que vos pasaste, como decías al principio, fue lo del tema del cáncer. 2012, dijiste que Sí, fue, porque yo 2000. ya no me acordaba mucho. Mm. 2012. Bueno, ¿cómo fue el tema del deporte? Bueno, primero recibir la noticia y cómo lo fuiste manejando a nivel personal, en qué te apoyaste vos también para ir transitando todo eso. Bueno, por un lado, venían entrenando siempre, o sea, ya como te dije, en el 98 empecé a competir, o sea que venía haciendo deporte hacía bastante, después en el 2003 me mudé para acá a Bariloche y eso me llevó como a hacer, yo siempre todos los procesos, hay algo que lo que no hago en el deporte a veces por ejemplo, hay cosas que hago bien en el deporte y que no las traslado a otros aspectos de la vida, que justamente esto que decía anteriormente. La universidad como que la pasé con mucho estrés. Todo el mundo estudia, pero y muchos también pasan por el mismo estrés, pero lo procesan distinto. Yo capaz que para mí era algo como demasiado estresante. Tendría que haberlo disfrutado más, a eso me refiero. Claro, claro. Pero quería tener como las cosas muy, muy controladas y bueno, me llevaba como a querer cumplir con todo en determinado tiempo y no sé por qué, me quería recibir a los 23 años, nadie me dijo nada, papá ni mamá nunca jamás me exigieron nada, pero era algo como que me lo había Sí, una establecido yo, exigencia propia. porque sí. Y Mm. trabajar lo antes posible para poder sacarle la carga económica y así, bueno. Todo eso como que siempre me generó como un estrés e incluso después me salían las cosas al revés, porque tanto era como que lo buscaba por ese lado que parecía que después se me daba vuelta para otro lado y me salía justamente todo lo contrario. En el deporte hacía lo al revés, en el deporte era como que decía, bueno, lo voy acomodando como se vaya dando, lo voy como surfeando, y eso me pasaba al revés, las carreras, que no era lo que yo buscaba, ni las competencias, ni los podios, ni nada, de repente iba acomodando la situación y me salía mucho mejor. Y en lo otro hacía todo lo contrario. Y con el tema laboral lo mismo. Y después cuando me mudé para acá, para Bariloche, bueno, fue algo que también todo como salió medio de control, pero quise hacer un cambio radical. Y, y bueno, es lo mismo, cambiarse de lugar sin trabajo, sin nada, buscar alquiler, no conocer a nadie y todo lo demás, era algo que como que tenía todas las variables fuera de control. Entonces me generó un estrés bastante grande. Cosa que quizás en otra persona pasa por situaciones mucho peores y las procesa distinto. Bueno, en mi caso no fue así, que eso es justamente lo que quizás es lo que más tengo que trabajar, ¿no? Claro, Mentalmente. Entonces, bueno, después de todo eso, cuando ya tenía un poco más la situación superada o acomodada de alguna manera, porque nunca está del todo acomodada, en el 2012, cuando ya estaba un poco más relajada, me estaba por ir de viaje y me fui a hacer un control ginecológico y me encontraron un nódulo en la mama derecha y no me preocupé, le comenté a un amigo que era cirujano y me dijo que cuando volviera de viaje que lo sacábamos y lo mandábamos a biopsiar. Le dije que sí, me fui de vacaciones con una amiga y cuando volví lo sacamos y ahí lo mandó a biopsiar y ahí me vino a dar el resultado y me dijo que era cáncer. Y entonces ahí medio como que me choqueó porque me sorprendió la situación y me dio la sensación interna, no nada que esté como científicamente comprobado, pero me dio la sensación interna de que todas estas situaciones que fui pasando y que de la manera que yo las procesé, medio como que generaron un caldo de cultivo para que la situación se diera de esa manera. sí, Entonces, por otro lado, la ventaja que tenía era que todo el tema del deporte que había hecho había generado que físicamente e inmunológicamente estuviese muy bien. Entonces, cuando me operaron, las dos veces que me operaron, las operaciones las superé prácticamente en una semana. Que yo pensaba que eso era normal y los médicos me decían que no, que era más que nada por mi estado físico. Y claro, el hecho de haberlo detectado de forma temprana al cáncer y que el ganglio centinela que te sacan para ver si
si pasó por ahí alguna célula cancerígena, no estaba afectado, entonces solamente me tuvieron que dar un tratamiento de rayos y no de quimio. Y bueno, me tuve que ir a hacer a Chipoleti el tratamiento de quimio durante 2 meses, pero el tratamiento lo pasé bastante bien porque no tenía, o sea, sensaciones malas o feas o que me sintiera demasiado mal. Me agarraba una especie de modorra que es normal a la mañana cuando me lo iba a hacer y después volvía y después pasaba todo el día entrenando y me junté otra vez, o sea, a través del deporte me junté con la gente que entrenaba triatlón allá en Chipoleti, que ya ahora son conocidos míos, Mm, y ahí nos vemos, nos cruzamos en las carreras y todo. Y bueno, pasé entrenando y sabiendo ellos que yo estaba haciendo tratamiento allá en Chipoleti, que tenían esos días disponibles y que estaba fuera de mi lugar, me llevaron a entrenar a todos los lugares que estaban por ahí y de paso conocí todos esos lugares y yo le comentaba a la médica que me hacía el seguimiento del tratamiento que me sentía re bien y que ella me decía que era algo que estaba buenísimo, que generalmente no pasaba claro. y que si bien yo estaba ocupada del tratamiento, porque no era que lo estaba desatendiendo para nada, todo lo contrario, ella me decía que era raro que alguien esté tan bien físicamente que soporte el entrenamiento y que entrene todos los días como entrenaba yo, y yo le decía que al contrario, que yo me sentía sana. Claro. Y ella me comentaba que había mucha gente que anímicamente se ponía mal por el tratamiento y que se quería volver a la casa y claro, a mí me sorprendía esa situación, pero yo le decía, no, yo una vez que ya decidí venir acá y hacer el tratamiento, me quedo a hacerlo. O Claro. sea, Y ahí te diste cuenta que la parte mental, todo lo que vos venías entrenando también en las carreras, como que ahí lo viste también, porque más allá de lo sí, que es un porque entrenamiento, es como... lo que pasa es que yo no asociaba mucho eso. Después me empecé a dar cuenta de que Ujú, quizás hay una especie de lógica que usaba para el tema del deporte que no lo tenía en cuenta. Pero yo en el deporte siempre visualicé las cosas. O sea, yo quería que mi cuerpo sea de una determinada manera para correr de una determinada manera, para hacer esto y de repente lo iba llevando para ese lado, o claro. sea, sin querer, no, queriendo en realidad. Claro, sí, sí, Entonces, le yo das una veía como intención. que lo iba armando más o menos a la manera que yo quería. Y en el tema del tratamiento me pasó más o menos lo mismo. Yo no me veía enferma en una camilla, ni siquiera cuando me operaron, o sea, me pareció como que era algo circunstancial y que salía a la semana iba a estar bien, y fue bastante así. Entonces, Claro. como que, Viste que dicen mucho y bueno, por ejemplo, Louise Hay fue una de las pioneras de todo esto, del cáncer que tuvo ella. Viste que dicen que mucha gente sin saber se refiere a, dicen, mi enfermedad. Entonces como que se están apropiando, bueno, vos no te viste en ese lugar. no, incluso algunos dicen, yo soy sobreviviente del cáncer. Eh, bueno, yo soy sobreviviente de un montón de cosas, me atropelló un auto también, o sea. No sé si tengo que poner de que soy sobreviviente de varias situaciones. Te, te, Eh, no, o te sea, no me recuperaste, sí, parece vos decís te tampoco. recuperaste. Claro, no me parece tampoco como que lo cargo como... Es más, a veces, el otro día me decía una amiga que con la que nado, dice, que vio que iba a hacer la charla del cáncer, me dice, yo ni me acordaba que habías tenido un cáncer, es verdad que habías tenido cáncer, porque no estoy trayendo todo el tiempo eso. O Claro, sea, no, claro. si bien sí lo tengo en cuenta en cuestiones, y sí fue algo importante para poder hacer alguna especie de cambio, ¿no? Que los trato de hacer todo el tiempo, porque en realidad nunca, no es que ya cambié y ya estoy, ahora entendí todo lo que Sí, tengo que hacer. no, eso es constante, Eh, obvio. lo Claro. que, lo que me pasa es eso, que me doy cuenta que por un lado hay cosas que mentalmente las trabajo muy bien, como por ejemplo en el tema del deporte, y que en otros aspectos de mi vida las trabajo muy mal. Entonces tengo que tratar de como hacer más o menos lo mismo, Integrar. claro, Claro. de ver esos mecanismos que de alguna manera me salen bien para un lado, llevarlos para el otro lado de la misma manera. No, obviamente Claro. no es fácil, pero la idea es justamente trabajar eso. Algunas cosas he mejorado Sí, y claro. trato de ir haciéndolas o de ir aplicándolas. Algunas cosas antes no me daba cuenta y ahora capaz que soy un poco más consciente de eso. Y entonces digo, ahí está eso
que tengo que cambiar y me doy cuenta de la reacción y bueno, trato de como de apaciguarla y decir, bueno, a ver, y traer el otro mecanismo que me sale naturalmente para el otro lado. La idea es Claro, como claro, para naturalizarlo, compensar, porque equilibrar. sí, y naturalizar ese mecanismo, porque si en el otro ni siquiera lo pienso y lo hago, en este tendría que ser más o en el otro aspecto de mi vida tendría que ser más o menos igual. Bueno, Claro, es como lo que yo dije en la charla el otro día, el cuerpo reentrenado y la cabeza refofa, ¿viste? Entonces, claro, claro. bueno, yo me di cuenta de Tratar eso de después del llevar. tratamiento, de que tenía como un entrenamiento muy fuerte por un lado y cero entrenamiento mental para el otro. Entonces, Claro. ahora es como que estoy haciendo un entrenamiento de base mental. Claro. Y tratar de ver También si... estuviste leyendo, porque bueno, por ejemplo, yo, Anita Morjani, que justo hoy compartí una frase, eh, yo me acuerdo que la conocí porque vos me la recomendaste, porque yo sé que ella tuvo cáncer y estuvo al borde de la muerte, y vos leíste Sí, porque libros de ella. a raíz de todo esto, muchas amigas que también estaban con este tema de buscar otras alternativas, bueno, Adriana Fonso, que es una amiga mía, me trajo un video, creo que era, no sé si era un libro o un video, y bueno, lo estuve viendo, y ella habla de este tipo de situaciones, de cómo a veces esto de estar viviendo en constante miedo, que es lo que me pasa a mí muchas veces, y que era esto que yo decía, de que miedo a que me pase esto, miedo a no tener trabajo, miedo a que me pase algo en la calle, miedo a que no sé qué, miedo al otro, te condiciona tanto que al final después incluso te van a pasar esas cosas y encima todo lo que vas eligiendo no es que lo elegís porque te gusta, sino que lo elegís porque estás esquivando eso que tenés Querías miedo de condicionar. que te pase. Claro, Eso es algo que dice mucho a Anita Morjani y bueno, que justamente es lo que dice que hay que cambiar, que uno tiene que elegir las cosas más por lo que le gusta que por el claro, rechazo a lo que tenés miedo. Uno a veces, obvio. bueno, primero es eso, darte cuenta, a veces ni siquiera te das cuenta que vos rechazás o que vos estás tomando una decisión por miedo. Te Sí, parece más natural sí. que tomás esa decisión. Entonces, primero es como que reconocer esa situación que no te sale fácil tampoco, porque no te das cuenta No, para vos, claro, o sea, si a vos te lo dicen parece que vos en realidad estás eligiendo todo por lo que me gusta, pero cuando lo tenés, empezás a pensar, conscientemente. Mm. eh, hay un montón de cosas que quizás decís, ah, no, esta lo hago por miedo a no tener plata. Pero ¿te Claro, gusta lo que estás haciendo? No. Bueno, quizás en algún momento las circunstancias de la vida te hacen hacerlo, pero en un momento tenés que empezar a tomar la decisión de dejar de hacer eso para hacer otra cosa. A veces, como mm, me mandaron una vez a terapia y la psicóloga me decía, dice, está bien, a veces hay situaciones que te llevan a hacer cosas que no te gustan, pero tiene que ser algo circunstancial y momentáneo y después le tenés que dar lo de lugar, las canastas, ¿no? El claro, ejercicio de las canastas que te eh, nombraste el otro día. claro. Es decir, si vos tenés dos canastas, entonces fijarte qué canasta tenés más llena. Una es la de las cosas que te gustan y otra es de las cosas que no te gustan. Eh, y yo me acuerdo de estar hablando con ella y claro, empecé a nombrar todas las cosas que hacía y había un montón de cosas que no me gustaban, que hacía y otras que me gustaban, que eran pocas. Y ella me dijo, bueno, trata de empezar a sacarte de encima las que no te gustan. Y yo le decía, sí, pero si me saco esto que me estás pidiendo que me saque es trabajo. Bueno, pero es trabajo, pero es el trabajo que no te gusta. Algo de eso te Claro, tenés que tal cual, sacar. Y si vos no te sacás claro, eso que no te gusta, de toda la cantidad de cosas que haces que no te gustan, no le das mucho lugar y tiempo a que surjan las que te gustan. Bueno, claro. ahí Sí, me di cuenta de esas esto que cosas lo decía son. recién, de tener miedo y de como que de agarrarte de esas cosas que no te gustan y decir, pero y si dejo de hacer esto me voy a quedar sin plata. Y no, a veces no Claro, es sí, así. siempre Pero por bueno, miedo. el tema también es este de esta situación que yo comentaba anteriormente, de tener todo bajo control y pensar que las cosas suceden de una sola manera y que no pueden suceder de otra. De otra. Eso Claro, también te genera como una especie de incertidumbre y angustia.
Sí, pero de no saber qué va a pasar. ojo, Sí, claro. todo esto me lo replanteo Eh, todos los días, ¿eh? O sea, no es que dije, ah, listo, ahora yo sí, tengo la canasta estamos llena todos de en la cosas que me misma. gustan. Todavía estoy haciendo la Ah, balanza, o sea, sí, constantemente cambió, hago esta pero balanza. claro, Y en un claro, sí, momento, claro. capaz que parece como a propósito que vienen con algo que no te gusta y vos decís, ah, lo voy a agarrar, y después agarrás y decís, ay, pero ¿Te pensalo bien. acuerdas? Claro. Entonces, vuelvo a Sí. hacer esto. Es como un ejercicio constante, no es algo que diga, ah, bueno, listo, ya está, me quedó re claro y ahora ya lo aprendí. No. No, obvio. Pero bueno, a lo mejor antes era más automatizado de eso de agarrar por miedo y ahora es como que, bueno, por lo menos parás y frenás y lo Claro. pensás. O si lo Mm. hiciste, después decís, uy, otra vez lo hice por miedo, pero bueno, no es que seguís de largo. Pero es que me fijo la hora. No, bueno, nos quedan 15 minutos. Eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, y otro que yo me acordaba, que está muy relacionado con lo que vos haces y vos leíste también de él, Joe Dispensa, Sí. que siempre yo lo relaciono porque la vida de él cambió a través de un accidente que tuvo. Él era triatlonista. Ujú. Sí. Eh, Ayer estaba volviendo a leer, empecé a leer nuevamente El placebo eres tú, Sí. que tiene que ver con ahí donde él relata que fue el accidente que voló de la bicicleta, de toda la cantidad de vértebras rotas que tenía, que le decían que era imposible volver a caminar, y él hizo todo un trabajo de meditación y como vos decís, verse Bueno, él que es él uno de estaba los que sano. dice que el cuerpo sigue a la cabeza, ¿no? Que de alguna manera, incluso él también dice que esto que a veces, no, tengo una predisposición genética, y él dice que la predisposición genética no afecta, el porcentaje de efecto, de afectación que tiene la predisposición genética no es tan alta como la que se cree, y uno medio que se predispone a ese tipo de cosas. O a veces como cuestiones de, ah, porque tuve una infancia así, entonces voy a tener una vida así. Sí, sí, Eso también es una especie de justificación. Entonces, lo que dice, usa la meditación, pero incluso él le saca como el misticismo a la meditación, lo lleva a una cuestión más científica. Él hizo un mm, doctorado en neurología y dice que tiene una explicación científica, bueno, para el que lo quiera leer, tiene una explicación sí, científica al está muy tema de bueno. la meditación. Y habla, por ejemplo, de la activación de la glándula pineal, con la meditación y hace que genere como un efecto dentro de lo que es incluso genera como redes neuronales el tema de la meditación, Sí, sí, que predispone a que cambie, más que nada cambie la forma de pensar, que es lo más difícil que tenemos, porque llevándolo al tema del deporte, es como que vos caminaras de una manera y querés empezar a caminar de otra. Para caminar de otra o para claro, correr, vamos a decir una manera, ¿no? Que es algo bien típico. Uno cuando empieza a correr a veces arrastra los pies y no levanta las claro, rodillas. Así que, bueno, para poder cambiar la forma de correr, tenés que empezar a hacer skippings y a hacer ejercicios. Y hasta que el cuerpo corregir, empieza sí, como a sí. internalizar ese movimiento y en un momento lo traslada a la corrida común. Eso en deporte es re normal y lo hacen Sí. todos los entrenadores. Lo que dice Joe Dispensa es que lo mismo tenemos que hacer mentalmente, que a la cabeza la tenés que llevar a pensar y a generar esos pensamientos que te ayudan y en un momento es tanto que vos lo haces de esa manera, en un momento se generan las redes neuronales y empezás como a naturalizar ese pensamiento. Claro, Eso, o sea, es sí. muy similar Lo- al tema del deporte. O sea, una cosa es una cuestión física, física digo, de cuerpo, y otra cosa es físico, pero en términos neuronales. Él lo explica así, sí. y habla de una cuestión científica. Ya, o sea, fíjate que ni siquiera le pone una cuestión de misticismo, ¿viste? Sino que No, dice no, tiene que una él base. incluso ha Sí, monitoreado gente que está meditando y ha documentado esta situación. sí. Está bueno, por lo menos, o sea, tratar de hacer ese ejercicio, qué sé yo. Sí, Y sí, porque el tema es más allá de lo que uno dice, obviamente lo estamos diciendo desde lo que llevamos en la práctica también, porque lo que estamos comentando no es algo desconocido, tanto una de un lado como del otro, desde las cosas que nos sucedían, es como que tratamos de encontrarle otra mirada, bueno, a través de videos, de libros, pero desde las mismas experiencias.
Y con respecto a eso, yo recuerdo también, hay otro científico, Greg Braden, que creo que han estado juntos con Joe Dispenza, y por ejemplo, recuerdo siempre lo que decís vos de cuando salís a entrenar, que él lo hizo, que lo llevaron a un lugar donde no llovía hace un montón de tiempo, estaba seco, y le dijeron, bueno, a ver, se fueron a un lugar alejado y empezaron a meditar hasta que llegaron al punto de que él sentían la tierra mojada. Mm. Hicieron eso y dice que después llovió, hacía no sé cuánto tiempo que no llovía. Y yo recuerdo siempre que vos haces eso, que Neville Goddard también era un metafísico que hablaba mucho de eso, de sentir y de estar como en ese momento que vos lo haces en los entrenamientos, cuando entrenás, bueno, por ahí o cuando te estás preparando para una carrera, de imaginarte el Sí, lugar, el momento de la llegada. sí, incluso, no sé, por ejemplo, cuando tuve que ir a Cozumel, trataba de imaginarme el calor que iba a sentir en Cozumel porque acá estábamos en invierno, Claro, entonces mucha diferencia, yo claro. entrenaba en invierno y después tuve que ir a competir a un lugar que hacía más de 30 grados y yo venía del invierno acá, entonces tenía como que prepararme mentalmente a lo que iba a pasar en ese momento y tratar de no sucumbir en Claro. el calor. Entonces, a veces incluso en el entrenamiento, que yo estaba reabrigada acá y en pleno invierno, por momentos trataba de imaginarme quizás corriendo y decir, y bueno, a ver cómo sería una situación donde estoy sofocada de calor, ¿viste? Entonces, imaginarme qué sensaciones tendría corriendo justamente en clima de 30 y pico de grados. Y bueno, Claro, después cuando vos estás en esa situación, eso parece como que ya está incorporado. Entonces, claro, lo, más natural, es más natural. Pienso que claro, tiene que ver con eso, por eso digo que hay cosas que yo sin querer o sin hacerlo en forma demasiado consciente, ya lo hacía en el tema del deporte y después cuando fui leyendo todas estas cosas a causa de todo esto que me pasó, me fui dando cuenta sí, dándome cuenta de por qué pasaban, o por qué me pasaban estas cosas en el deporte y me salían bien, o sea, porque tenían ese claro. sentido. Bueno, llevarlas al otro aspecto de la vida es justamente el ejercicio que me estaría como faltando hacer y que es lo que voy tratando de trabajar a partir de todo esto que me pasó. Claro. Bueno, a ver, espérate, porque ya estamos terminando. A ver, bueno, ahí leo los comentarios. En estos últimos años, dice Andrea, se está trabajando mucho en el entrenamiento mental, Sí, ¿sí? un montón. Bueno, Em, todos los deportistas de élite tienen un psicólogo y, ujú, y también hacen coaching, o sea que tienen sí, un apoyo psicológico y es bastante importante. Bueno, el tema del tenis, por ejemplo, es algo prácticamente imprescindible. sí, todos tienen ahora, sí, la mayoría. Bueno, ahí te saludó también Espacio Fénix Bariloche, Bari, no sé, lo conocerás. Bueno, Sí. Paula, la cava, mi amiga, saludos. Adriana Ax, saludo también. Bueno, a todos ahí, Tai, Andrea, Ana, bueno, saludos a todos. Bueno, Nati, se está terminando ya estamos llegando a la hora y después se va a cortar. Así Bueno, que, bueno, bueno, quería mandarle saludos agradecerte. primero a todos que estuvieron escuchando y seguramente un montón de cosas que dije yo, que saben que no hablo de algo, de un lugar donde sea infalible lo que me pasa a mí, sino todo lo contrario. O sea, lo que digo es, trato de mostrar las cosas que pienso que me salen bien y las cosas que me salen mal también, porque me parece que cada persona se compone de Sí, todo, en la ¿no? vida, Y seguro. bueno, y de esa manera también me parece como que le puede servir a los demás en lo que les esté pasando. Y nada, en ese sentido creo que está bueno esto de decir, de ir trabajándolo, como lo que digo yo, por un lado, o sea, de esta experiencia de trabajarlo del deporte, pero trabajarlo también desde lo anímico y desde lo mental, porque no es algo que esté, no es una cosa por un lado y otra cosa por el otro, como que está Claro, todo junto. no. No, y aparte porque desde la experiencia de vida, porque a veces, no sé, uno, como decimos, mucha teoría, pero si no lo pones en práctica no sirve para nada.
y uno acá está hablando de cosas que pusimos en práctica y que seguimos poniendo en práctica, Sí, porque y como bueno, vos decías, eso de y todos otra los cosa días. que quería decir, el tema de la meditación, está bueno también hacer lo de la meditación, hacerlo en un momento determinado, estar tranquila, parar un poco y como relajar el cuerpo, pero después también no hacerlo como algo aislado, ¿no? Decir, bueno, medito 10 minutos, 20 minutos y después cuando salgo de eso y estoy en lo cotidiano del día, estoy o sea, como Olvidé. revolucionada. Bueno, eso me pasa mucho a mí, ¿no? Estoy meditando por un lado y después capaz que me pasa una situación, ¡ah! Entonces, digo, claro, y ahí, viste, en un momento digo, ¿y todo esto que estaba haciendo, dónde está aplicado? Y empiezo como a tratar de unirlo. Bueno, justamente eso es lo que tiene como de complicado, pero la idea sería eso, no agarrar y hacer una cosa puntual y acá aislada y después, Por separado, sí, sí, bueno, que es sí. lo complicado, que es lo que nos pasa Bueno, a lo todos. está, claro, obviamente, era como decíamos hace un rato, primero uno no lo ve y reacciona, después capaz que reacciona y lo empezás a ver y te decís, bueno, listo, pero recién me pasó esto y no lo apliqué, bueno, de a poco uno no se va dando cuenta y piensa que a lo mejor no está haciendo nada y sí lo está integrando de a poco. Lo que pasa es que sí, tenemos tanta programación de años Sí. que obviamente uno tiende capaz a reaccionar, pero bueno, lo vamos integrando leyendo o a lo mejor pasa algo y uno en vez de engancharse te agarras un libro, te agarras un video, un audio Bueno, por y es eso yo como pienso que, que es como esto lo de lo que explicaba anteriormente, es como hacer un skipping, pero es como hacer un skipping mental. O sea, en claro, algún momento se tendría que empezar a naturalizar. sí, tal cual. Sí, sí, es así, hay que tenerse paciencia y bueno, y seguir, porque aparte, bueno, ya uno nunca vuelve a ser el de antes, si bien a lo mejor hay cosas que tal vez se repiten, no son iguales nunca, pero uno ya siempre decide como ir hacia el otro lado. Eso es lo que vamos haciendo. Así que, bueno, Nati, gracias. Gracias por la Bueno, charla, re linda. Así que les recordamos a los que quieran compartirlas, que se las pueden enviar a los que quieran. Ya en un ratito la voy a estar subiendo en YouTube y también la voy a compartir en Facebook para que todos la puedan ver. Así que gracias, gracias por la bueno, charla. gracias a todos los que estuvieron del Gracias otro a todos. lado escuchando y espero que la experiencia les sirva. Así que les mando un beso a todos. Y si quieren dejar preguntas, comentarios, cualquier cosa después los vamos respondiendo. Dale. Gracias, Nati, gracias a todos. Chau. Chao.